El fin de la historia. Así rezaba aquella frase mítica que pretendía describir el mundo después de la caída de la cortina de hierro. Un futuro esperanzador se divisaba para los ciudadanos. Sin embargo, las sucesivas crisis políticas, la inestabilidad institucional, guerras que no acaban y una pandemia de la que no nos hemos recuperado hicieron que las esperanzas de una generación optimista se fueran por la borda. En anteriores ocasiones hemos hablado acerca de algunas problemáticas que acechan el mundo desarrollado: el invierno demográfico que comprometerá la sostenibilidad de nuestras economías, la guerra entre Rusia y Ucrania, la espiral inflacionaria que hoy persiste en todo el mundo, pero hoy hablaremos de una noticia que está ocupando los titulares en todo el mundo y cada vez empieza a coger mayor fuerza: la crisis alimentaria global. Debido a los acontecimientos que ha habido a lo largo de estos últimos años, vuelve a la palestra un problema que parece bastante lejano a primera vista. Las subidas de precios que estamos viendo en la actualidad amenazan con dejar sin alimentos básicos a millones de personas. Los que vivimos en países desarrollados esto no lo vamos a notar, evidentemente. Vamos a ver cómo suben los precios, pero no será algo catastrófico para los que seamos de España. Por ejemplo, que se duplique el precio de la harina tampoco nos supone nada catastrófico. Pero esto, que para nosotros no nos supone un gran problema, sí que lo es para las naciones más pobres. Estas subidas de precios ponen en peligro el abastecimiento de alimento para muchas familias. Según la ONU, había cerca de 13 millones de personas en peligro grave frente a esta crisis. Y este número seguramente es mucho mayor, ya que solo se tienen en cuenta los 13 países donde está presente la ONU luchando contra el hambre. Así que la pregunta es clara: ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos que remontarnos al pasado, como mínimo hasta 2008. Un suceso que ha pasado desapercibido en muchos análisis es que la debacle actual tiene un antecedente inmediato y fue la crisis alimentaria surgida en 2008. Esta crisis impactó particularmente en las regiones más pobres del mundo, como Malaui, Zambia y Zimbabue, generando además inestabilidad política y disturbios sociales en esos países. Y como principal detonante de esta crisis tenemos el incremento del precio del maíz. ¿Y por qué se dio ese incremento del precio del maíz? Pues porque empezaron a surgir otros usos aparte de hacer palomitas. Y es que Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil comenzaron a utilizar este para la producción de biocombustible, lo que incrementó los precios del maíz, ya que no se pudo aumentar la cantidad producida frente a ese incremento de demanda. Así que esta medida hizo incrementar mucho los precios del maíz, impactando en las regiones más pobres. Pero esto solo acababa de empezar. Debido al incremento de los precios del maíz, muchos países compradores decidieron rehacer sus cestas de compra, algo que en economía se conoce como efecto sustitución. En cristiano, que los países, al ver que el maíz estaba más caro, decidían comprar otros productos que cumpliesen la misma función. Se comenzó a comprar más soja, trigo o arroz, cosa que hizo disparar la demanda de estos productos, provocando el mismo problema: que los precios suben. Otro factor que influyó en esto es el incremento de la demanda por la creciente clase media de Asia. Como muchos de vosotros sabréis, países como China han experimentado un crecimiento vertiginoso a lo largo de estos últimos años, incrementando, como hemos dicho, la clase media de ese país. Y esta empezará a cambiar sus pautas de consumo, como por ejemplo tener hábitos alimentarios más variados, incrementando la demanda de carne, cosa que hace disparar los precios agrícolas. Y diréis, ¿por qué el aumento de la demanda de carne hace disparar los precios agrícolas? Pues porque las vacas, las gallinas, etcétera, necesitan de productos agrícolas para su crianza. Así que si hay un incremento de la demanda de carne, habrá también un incremento en la demanda de productos agrícolas. Y ya por último, antes de ir a otro tema, hay que mencionar que también afectó mucho los incrementos en el precio del petróleo que hubo en aquella época, ya que esto supone un incremento del precio del transporte que al final repercute en el precio final del producto. Como veis,
veis, esto tiene enormes paralelismos con lo que está ocurriendo actualmente. Pero antes de llegar a la crisis actual, tenemos que pasar por otras dos crisis. Y es importante hablar de esas crisis, ya que muchos de esos países aún no se habían recuperado de ellas. Y la situación actual ha hecho que la herida se haga aún más grande. En el año 2012, en Sahel, unas 18 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria y más de 1 millón de niños sufrieron de una desnutrición que casi les cuesta la vida. Las causas fueron diversas y se unieron para crear un gran conflicto humanitario en la región. Una larga sequía, crisis política, inundaciones, brotes de cólera y malaria y una vulnerabilidad estructural de la zona. Sahel está compuesto por 5 países africanos: Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania. Todos ellos viven en una crisis alimentaria por las cosas que acabamos de comentar. A pesar de la buena temporada de lluvias y cosechas, un año después de la crisis del 2012, el Sahel seguía siendo el epicentro del hambre. Para la mayoría de las personas que viven en la región, la vida es un frágil equilibrio en el que el menor impacto político, económico o meteorológico puede empujarlas al abismo. Las buenas cosechas han mejorado la disponibilidad de alimentos, pero la población no siempre puede acceder a ellos. Los precios de los alimentos básicos se han mantenido por encima del promedio de los últimos 5 años en muchas partes de la región. Además, las inundaciones en el norte de Nigeria, una zona que produce el 50% de los cereales del Sahel, han tenido un gran impacto en la producción y distribución de alimentos, y aún más en el aumento de los precios. Durante la crisis del 2012, cientos de miles de personas en todo el Sahel perdieron sus medios de vida y se vieron obligados a vender todo lo que tengan o endeudarse para sobrevivir. Y aún a día de hoy, muchas de esas personas tienen que estar en las mismas para intentar sobrevivir. Esta crisis aún sigue vigente y está lejos de solucionarse. Para el año 2020, el número de personas vulnerables con necesidad de asistencia aumentó en un 181%. Todo esto hizo que las personas de la región fuesen muy vulnerables. Pero para empeorar esta situación llegó la crisis del coronavirus. La pandemia del coronavirus amenazó las cadenas globales de valor de alimentos. Las medidas de contención generaron shocks de oferta, particularmente en los sectores intensivos en mano de obra, ya que los trabajadores no pueden acceder a los campos y a las plantas procesadoras. Los canales de distribución de los alimentos sufrieron disrupciones debido a la interrupción de las cadenas logísticas y de refrigeración, lo cual se suma a los mayores costos derivados de un uso ineficiente de los servicios de transporte. Adicional a esto, las políticas comerciales del tipo empobrecer al vecino incrementaron estos riesgos. En general, este tipo de políticas consisten en poner aranceles, utilizar la política monetaria a tu favor y extraer el máximo capital posible del país vecino. Según los datos de la ONU, el 11% de las personas que se vieron afectadas por esto se encuentran en América Latina y el Caribe. De las 69 economías con grave exposición a la crisis alimentarias, energéticas y financieras, 19 se encuentran en esa región. Esta coyuntura está empujando a muchas personas a la pobreza y buscar mecanismos alternativos para hacer frente a la situación, como por ejemplo la migración. Afortunadamente, América Latina y el Caribe tienen cierta ventaja frente a esta situación. Se estima que la disponibilidad de alimentos es suficiente para abastecer a todos. Se calcula que la tasa de suficiencia es del 117%. Así que el problema de América Latina y el Caribe no es tanto un problema de oferta, sino una mala asignación de recursos, por motivos en los que no nos vamos a detener en este vídeo. Por tanto, la crisis del coronavirus ha hecho más leña al fuego. Los países que hemos ido comentando a lo largo de este vídeo han visto empeorada su situación, pero aún queda la guinda del pastel, y es cuando llega la guerra de Rusia y Ucrania. Durante las 2 últimas décadas, Rusia y Ucrania se han convertido en importantes exportadores de cereales, como ya lo fueron en el siglo XIX. Por entonces, los cereales del Mar Negro constituían aproximadamente el 22% de las exportaciones mundiales. Hoy, Rusia y Ucrania vuelven a ser potencias exportadoras, como ya lo fueron durante la Primera Guerra Mundial. Alrededor del 30% de las exportaciones globales de trigo y cebada, el 20% del maíz y una enorme cantidad del aceite de girasol,
proceden de estos países. La guerra en Ucrania ha desencadenado un alarmante aumento mundial de los controles gubernamentales a las exportaciones de alimentos. La inseguridad alimentaria era alta en las áreas afectadas por el conflicto incluso antes de la invasión rusa de Ucrania. Una evaluación de noviembre de 2021 encontró que el 28% de la población de Ucrania ha experimentado niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria en la región oriental del país. Se prevé que ese número aumente a más de un 40% en los próximos meses. La invasión de Ucrania por parte de Rusia fue un duro golpe a una industria que viene afectada por varios eventos durante más de un año. Rusia suele exportar casi el 20% de los fertilizantes nitrogenados del mundo y, junto con su vecino sancionado, Bielorrusia, el 40% del potasio. La mayor parte de esta cantidad está ahora fuera del alcance de los agricultores del mundo, gracias a las sanciones occidentales y a las recientes restricciones de Rusia a la exportación de fertilizantes, cosa que no solo afectará a los países extranjeros, sino que los niveles de pobreza en Rusia aumentarán durante los próximos 6 meses, dejando a los hogares de bajos ingresos particularmente vulnerables a la escasez de suministros. Los países que han impuesto restricciones se han multiplicado exponencialmente desde el inicio de la invasión, y la historia demuestra que aplicar este tipo de medidas suele ser contraproducente. Las medidas comerciales ya están teniendo un efecto visible en los precios de los alimentos. Rusia ha impuesto restricciones a las exportaciones de trigo para los países que no pertenecen a la Unión Económica de Eurasia. Estas medidas abarcan por sí solas el 16% del comercio mundial y han sido responsables de un aumento de 6 puntos porcentuales de los precios mundiales del trigo, lo que equivale a alrededor de una sexta parte del alza general de los precios. Las medidas restrictivas a la exportación reducen el suministro, causando un aumento de los precios. Esto desencadena nuevas restricciones para intentar contener las presiones inflacionarias, generando un efecto multiplicador. Vamos, que los países, debido a las restricciones, tienen que poner más restricciones, que aumentan los precios, se tienen que poner más restricciones y bueno, ahí sigue la rueda. Por tanto, todo esto va a afectar en mayor o menor medida a todos los países que hemos ido comentando a lo largo de este vídeo. Y para que os hagáis una idea, en el peor de los casos, si alguno de los 5 principales exportadores de trigo del mundo prohibiese por completo las exportaciones, se calcula que el incremento de los precios sería aproximadamente de un 13% y mucho más si reaccionan el resto de países. Así que esto es la problemática que están enfrentando multitud de países. Desde 2008, como mínimo, se vienen arrastrando multitud de problemas que están generando muchas condiciones desfavorables que convergen. Crisis económica, conflictos armados, violencia civil, inaccesibilidad de los servicios públicos, cambio climático, coronavirus, etc. Todo esto ha generado una bola que puede provocar una gran crisis alimentaria global. Y ahora, pregunta para vosotros, ¿qué sabéis acerca de ella? Esperemos que no tenga una trascendencia muy larga. Gracias por verme, dejadme un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.